Buenas tardes. Pasar por el capítulo de endocrinología sin conocer algo de diabetes mellitus es no pasar por endocrinología, porque de repente la diabetes mellitus puede convertirse en la enfermedad más importante y más representativa de lo que es el sistema endocrinológico. Hoy en día, con más importancia, porque es una causa de mortalidad en el mundo de gran impacto. Y nosotros, como médicos, futuros médicos, tenemos esa enorme responsabilidad de conocer, identificar, abordar adecuadamente el desarrollo de esta enfermedad para poder actuar oportunamente y saber que un gran porcentaje de estos pacientes, por más que tengan un fondo genético, si hay un acondicionamiento de factores ambientales, de factores externos, terminan desarrollando y teniendo gran, digamos, deterioro de su estado. Entonces, por lo tanto, la información que nosotros vamos a brindar, definitivamente ustedes la van a tener acceso en cualquier parte, en cualquier literatura, pero yo el mensaje principal que quiero que ustedes tengan es el cómo nosotros podemos ayudar a que esto, con un granito de arena, disminuya, desde nosotros como alumnos. Entonces, ¿por qué es importante la diabetes mellitus? ¿Por qué es de gran impacto? Porque la diabetes mellitus es una de las causas principales de ceguera, porque además es una de las causas principales de enfermedad renal crónica y por lo tanto es una de las causas más frecuentes y prevalentes de los pacientes que dializan. Sin filmar, por favor. Puedes bajar. Gracias. Entonces, además, si ustedes revisan la página de la OMS, de repente ahora está mucho más actualizada. Esta información lo he sacado en el 2014, en el 2015, que lo tenían actualizado hasta el 2014, pero cada cierto tiempo lo vuelven a digamos, a actualizar. A ver, abre ya, últimos alumnos que ves. Muy bonito. Entonces, ustedes cuando revisen la página de la Organización Mundial de la Salud se van a dar cuenta de que el impacto que se va a tener si no hay un cambio del estilo de vida, entonces va a ser cada vez mayor. Entonces, ustedes cuando sean médicos, ¿en cuántos años van a ser médicos? 4. En 4 años, ¿qué van a abordar? Si yo nomás que estoy ejerciendo la medicina en las salas de hospitalización, encuentro que de mis 10 pacientes, por lo menos ya 4 tienen 3-4 comorbilidades. Son hipertensos o son diabéticos, tienen un desorden cerebrovascular o tienen una enfermedad vascular periférica o ya tienen una cardiopatía establecida o ya tienen compromiso renal crónico. Entonces, imagínense ustedes cuánto van a tener que abordar este tipo de pacientes. Entonces, la diabetes se convierte como que la 7ª causa de mortalidad para el 2030, imagínense. Que es importante. Actualmente en el grupo etario más joven estamos, los accidentes de tránsito vienen haciendo un tema importante de mortalidad, pero en el mundo el hecho de tener diabetes mellitus como causa de muerte ya nos dice pues el gran impacto y la irresponsabilidad que tenemos nosotros porque tenemos malos hábitos. Ahora, ¿dónde se presenta
no es una enfermedad de países desarrollados. O sea, inicialmente, lógicamente, la industrialización hace de que haya habido un gran impacto en estas zonas, pero ahora se traslada a lugares en vías de desarrollo por el tipo de alimentación de libre acceso, fácil, barato, rápido, ¿no es cierto? Y por lo tanto por el estilo de vida que llevamos, por lo tanto está trasladándose las grandes frecuencias justamente en esta zona. Para el 2014 dice que tenemos una prevalencia del 9%, que es importante, y para el 2012, según los registros de la OMS, 1.5 millones de personas han fallecido como causa directa de la diabetes mellitus. Entonces, acá por ejemplo en este gráfico vemos la distribución de la diabetes mellitus y vemos cómo, de acuerdo al colorcito, vemos la proyección de el número de personas con diabetes mellitus en una edad digamos de 20 a 79 años, en la cual hasta los 60 años, 65 años, por no decir un poquito más en algunas personas, son personas que pudieran tener pues una actividad plena, ¿no? Entonces, y como en toda esta proyección que se tiene, todas están completamente incrementadas. Algunos lugares más, donde por ejemplo un 109% en la zona del África, un 70% en el sudeste asiático, un 96% en el Oriente Medio y Noráfrica, y nosotros ¿cómo estamos? Con un 60% de aumento de prevalencia de diabetes mellitus si no tomamos medidas correctivas. Y vemos que efectivamente la diabetes mellitus está como una de las causas principales de mortalidad en todo el mundo. Pero si nosotros sumamos de que la diabetes mellitus también produce cardiopatía, que la diabetes mellitus también tiene accidentes cerebrovasculares y que la diabetes mellitus tiene cardiopatía hipertensiva, entonces imagínense cuánto es el impacto de la diabetes mellitus sumado con las otras manifestaciones. Entonces, por lo tanto, causa directa o causa indirecta, el impacto es bastante. Y no deja de estar en los cuadros, en todos los cuadros. Ustedes no solamente revisen la página de la OMS, sino revisen también los boletines informativos de las organizaciones que ven diabetes en el mundo, y entonces se van a dar cuenta de que la diabetes mellitus juega un rol sumamente importante en mortalidad y en morbilidad. Entonces acá están las cifras. Un 50% de pacientes diabéticos mueren de enfermedad cardiovascular. Si nosotros tenemos diabetes mellitus, entonces aumenta 3 a 5 veces la posibilidad de desarrollar un accidente vascular cerebral y una cardiopatía. Que además, si es que el paciente tiene diabetes mellitus, entonces probablemente este paciente termine con amputación cuando no hay un control adecuado de glucosa, que es la causa de ceguera a nivel mundial en un 1% de todas las causas, que es la principal causa dentro de, sobre todo en nuestro medio, de diabetes, de enfermedad renal crónica, y que llegan a la diálisis conjuntamente con la hipertensión arterial. Y que definitivamente los pacientes que tienen diabetes tienen mayor riesgo de mortalidad que el que no tiene diabetes. ¿Y qué cosa es la diabetes mellitus? Es una enfermedad metabólica. Y es una enfermedad metabólica en la cual hay una alteración en básicamente la asimilación, en la utilización, en la adecuada utilización de los energéticos, de los carbohidratos, fundamentalmente la glucosa, a nivel de las células. Pero no solamente esto, sino que eso también va a traer como consecuencia alteración del metabolismo de la grasa. Entonces, este cuadro me gusta ponerlo, ¿por qué? Porque eso ustedes lo encuentran, todas estas láminas lo pueden encontrar en internet, así que no hay, solamente lo único que yo hago es compilar algo que les pueda utilizar didácticamente para ustedes. Pero este cuadro me gusta mucho
¿por qué? Porque en forma muy sencilla, ¿qué sucede con la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1? Que en la diabetes tipo 1 definitivamente no hay insulina y por lo tanto no hay esa llave cerradura para poder ingresar la glucosa como elemento energético y metabólico de las células, mientras que en la diabetes tipo 2 hay en poca cantidad, pero hay insulina. E inicialmente, si es en relación a obesidad o a una inadecuada alimentación, entonces más bien lo que hay es un hiperinsulinismo. Más bien hay un gran exceso para tratar de hacer mayor movimiento y mayor trabajo para poder meter la glucosa a nivel de las células, pero luego termina en una resistencia a la insulina, provocando de que la glucosa esté afuera en el intravascular, incrementándose y provocando los diferentes desórdenes. Entonces, esta alteración del metabolismo de los carbohidratos van a provocar diferentes cambios. Estos cambios fundamentalmente es a nivel microvascular, pero con impacto macrovascular. Microvascular y macrovascular. Por lo tanto, todos los órganos en varios sistemas van a verse alterados. Los pacientes que tienen complicaciones o manifestaciones tardías de la diabetes mellitus lo van desarrollando con el tiempo, a lo largo de su vida. Cuando ustedes detectan un paciente con diabetes mellitus, probablemente ya 5 años atrás o 10 años atrás ya tiene algún cambio en el estilo de vida que ha hecho que prácticamente cree un hiperinsulinismo, una resistencia de insulina, hasta que ya haga francamente los síntomas de diabetes mellitus. Pero si estos pacientes no lo controlan adecuadamente, si ustedes retoman que la enfermedad ya tiene 10 años, súmenle unos 5 años más, unos 15 años, que ya puede haber manifestaciones en diferentes órganos, en el ojo, en los nervios, en la parte vascular, en la parte cardíaca, en la parte de piel, etcétera, en la cual ya hay un impacto. Entonces, ¿cómo sería, digamos, toda la diabetes mellitus van a tener manifestaciones tardías? Sí, las manifestaciones tardías, si son persistentes, si se tiene un diagnóstico de diabetes y no son manejados, controlados, compensados, entonces van a darte manifestaciones. Estas pueden ser primarias, o sea, la tipo 1, tipo 2, o secundarias a las hormonas contrarreguladoras de la insulina. O sea, ¿quiénes son las hormonas contrarreguladoras de la insulina que por un exceso permanente, crónico, persistente pueden hacer diabetes secundaria? Vienen a ser cuando hay un aumento de la hormona de crecimiento, cuando hay un aumento de catecolaminas, cuando hay un aumento de glucagón, cuando hay un aumento de cortisol. Entonces, por lo tanto, estos son una de las causas principales. Pero también tenemos otras, en la cual está la diabetes gestacional, que a veces, no sé si ustedes han escuchado decir, bueno, a mí me detectaron que yo era diabética cuando estaba gestando, pero de ahí, ¿cómo se llama? Ya me he quedado diabética. Entonces, muchas veces son los detonantes, algunas son transitorias, pero otros son detonantes para ya un debut de diabetes propiamente dicho. Entonces, esta lámina también me gusta mucho porque definitivamente está la predisposición genética, pero si hay los factores ambientales en relación a obesidad, pero no necesariamente obesidad como tal, no aquella persona que tiene la cintura abdominal incrementada, ¿no? Porque dice, no, yo me alimento bien, no tengo la cintura abdominal incrementada, yo no soy obesa. Pero si tú te nutres con azúcares simples de fácil absorción, si tú te nutres entre comillas, entre decir, te alimentas con carbohidratos en exceso, con grasas saturadas, definitivamente, por más que no tengas la predisposición de hacer cintura abdominal incrementada, estás haciendo resistencia a la insulina y por lo tanto esas células cada vez van a tener mayor trabajo para poder meter la glucosa a las células. Entonces vas a tener la disminución de la captación de la glucosa, provocando un aumento de la expresión también de glucosa a nivel hepático, porque ¿cuál es la traducción del organismo? No hay célula, no hay glucosa en la célula.
célula. Entonces, por lo tanto, tengo que sacar glucosa de donde sea para poder incrementar, porque esa es la traducción del organismo. Y entonces comienza a haber justamente esta glucogenólisis para poder provocar mayor incremento, lo que va a entorpecer más el incremento de glucosa y lo que va a hacer de que la célula comience a tener otras vías metabólicas para poder tener los sustratos energéticos para poder cumplir su función. Entonces, la alteración del transporte de glucosa intracelular va a tener un impacto en todas las células. ¿Y en qué células? En las células endoteliales, en las células neurológicas, en las células musculares, en las células dérmicas, en las células de los glomérulos, es decir, en todas las células. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma? En estas, consecuencias metabólicas. Uno, a través del aumento de la vía de los polioles, la otra, la modificación de proteínas, sobre todo la N-acetilglucosamina, el aumento de vías de las exosaminas, la activación de la proteína C y la formación de los productos de glicosilación avanzada. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar cada una de estas? ¿Qué pasará cuando hay aumento de la aldolasa reductasa? Ese incremento de glucosa que hace que se incremente este tipo de, enzima, aumentando el sorbitol, que es completamente tóxico. Y este sorbitol, va a ser el sustrato para una enzima, provocando mayor fructosa, que es otro tipo de, carbohidrato que también es tóxico. Entonces, estos, tanto el sorbitol como la fructosa, son sustancias osmolares que van a jalar, y al momento que jalan, deshidratan. Y al momento que deshidratan por un lado, por el otro lado, al jalar líquido, van a provocar edema. Y este edema intersticial es muchas veces la causa de provocar procesos inflamatorios persistentes a nivel intersticial. Sobre todo se explica esta fisiopatología en la parte neuropática. ¿Y qué pasa cuando aumenta la otra vía metabólica? Aumentando la diacilglicerol y la actividad de la proteína quinasa C. Pues justamente esta hiperglicemia hace que se incremente este tipo de sustancias, nuevo diacilglicerol, activando esta enzima, provocando que hayan tromboxanos y prostaglandinas. ¿Esto qué va a ocasionar? Modificar la permeabilidad endotelial y la respuesta vasoconstrictora. ¿Dónde se ajusta esta fisiopatología? Cuando quiero explicar la retinopatía y la nefropatía diabética. ¿Y en dónde participará la glicosilación no enzimática? Pues fundamentalmente esta está metida en todo, tanto en la neuropatía, está metida en la retinopatía, en la globulopatía, tiene un poquito de cada cosa. O sea, no se puede decir que cada fisiopatología es exclusividad de, un tipo de manifestación tardía de un órgano en específico, sino están metidas como que una y otra, pero siempre con predominancia de algo. Entonces, a través de esta, lo que vamos a tener es que va a aumentar productos Amadori, y estas son proteínas de larga vida. Y estas proteínas de larga vida forman ya compuestos irreversibles, los que van a provocar productos de glicosilación avanzada. Y esto van a traer de que haya un depósito de este tipo de proteínas, alterando funcionalmente y estructuralmente diferentes órganos, provocando autooxidación de la glucosa con formación de radicales libres y, lógicamente, cambios en la permeabilidad de las membranas basales. Pero ¿qué se suma hoy en día a esta explicación fisiopatológica que seguramente ustedes ya lo conocen o ya lo han revisado anteriormente? Es los cambios epigenéticos de las enfermedades metabólicas, es decir, el rol de la inflamación, en las alteraciones metabólicas. ¿Ustedes han escuchado el rol de la epigenética hoy en día? ¿No? La epigenética viene a ser los cambios que hay en las modificaciones moleculares, en ADN, en RNA, productos del impacto ambiental, productos de la modificación, externa. Y esto influye
condicionamiento para una, digamos, determinado desarrollo de enfermedad. Y esto ocurre en las enfermedades metabólicas, sobre todo en las enfermedades tipo diabetes mellitus, en donde hay un proceso inflamatorio persistente, en donde es una enfermedad, no solamente ya el concepto de decir solamente es una alteración energética, metabólica, no, también es un proceso inflamatorio con trastorno inmunológico y que además también es protrombótico. Entonces, por lo tanto, ya es un concepto mucho más amplio de este tipo de enfermedades, que antes solamente lo veíamos desde el punto de vista metabólico. ¿Y qué ocurre con esto? Esta exposición va a ocasionar una reprogramación a nivel de las funciones metabólicas, sobre todo cuando hay estas alteraciones en las células inmunológicas, provocando en ellas alteraciones en el ADN, como por ejemplo tener una alteración de la metilación, trastornos en las histonas. ¿Alguien sabe qué son las histonas? ¿Ah? Ustedes saben que las histonas cumplen un rol importante en el envejecimiento y que, por lo tanto, cuando nosotros tenemos una alteración de estas, pues vamos a tener, digamos, aceleraciones o más, digamos, envejecimiento mucho mayor, porque interviene muchísimo también con lo que son las telomerasas, con la vida de los telómeros. Entonces, niveles también de disregulación de los RNA-MI. Entonces, ¿qué va a suceder con todos estos cambios? De que esto va a provocar alteraciones de persistencia de citoquinas, de, digamos, de regulación de quimoquinas a nivel de las células que interfieren con el metabolismo, provocando alteración de la homeostasis de los glúcidos y de los lípidos. Entonces eso lo vamos a ver en un gráfico, y esto de repente lo pueden revisar en PubMed. Hay una revista, esta no sé si la he sacado de JAMA, creo, la verdad que ahorita no lo tengo, les he puesto ahí la referencia, pero la idea es la siguiente, que estas células, los monocitos, los macrófagos, las células CD4, las T4, las células B, van a sufrir cambios en las modificaciones moleculares que participan mucho en lo que es el factor nuclear kappa, lo que hace que haya una transcripción inadecuada para que haya persistencia de citoquinas inflamatorias persistentemente, lo que va a entorpecer, además de lo ya explicado de las fisiopatologías de las enfermedades como la glicosilación no proteica, etc. Entonces, todo eso va a entorpecer o sea, provocando disfunción de las diferentes células en los diferentes órganos de los sistemas en nuestro organismo, lo que va a entorpecer digamos, o va a manifestarse en complicaciones de la diabetes mellitus. Y entonces va a suceder eso, de que los macrófagos, las células TH1, las B fundamentalmente, van a comenzar a presentar mayor, digamos, ataque hacia los adipocitos, hacia las células en general, provocando mayor citoquinas y mayor proceso inflamatorio. Entonces, tengo la necesidad, una vez conocido esto, tengo la necesidad de tener que conocer cómo identificar precozmente. Lo ideal sería tomar una conducta preventiva para no estar abordando todo esto que voy a tener que reconocer. Espero que esto, para la etapa que ustedes sean médicos, ya no lo vean tanto, ¿no? Que es un imposible. A ver, de todos ustedes, ¿quiénes consumen a la semana algo de gaseosa? A ver, levanten la mano. Con honestidad, pues, con honestidad, a ver, con honestidad. Ya, a ver. La mitad. Entonces, la mitad. Por ahí hay unos escondidos que no quieren decir. Pero por lo tanto, a la semana hay algo de consumo de glucosa.
digamos, de azúcar simple, de fácil absorción. ¿Quiénes consumen Bembos, McDonald's, pollo a la brasa, chifas, sándwiches en el, ¿cómo se llama? Burger King? ¿Quiénes? Todos, ¿cierto? Todos. Pizzas. Ya, entonces, ¿cuál es el compromiso que van a tener una vez que van a ver todas estas manifestaciones? El compromiso es que yo tengo mamá, papá, hermanos, obesos, parejas, abuelitos, abuelitas, ¿no es cierto? Y que al menos vamos a tener una alimentación saludable, una alimentación consciente. Si nosotros hacemos eso, no se les va a complicar la vida cuando ustedes sean médicos. Porque cuando ustedes sean médicos, entonces es bonito atender a un paciente que tiene que resolverle la descompensación de los riñones, que además tiene que compensarle el corazón, que además tiene que compensarle que haya tenido una hemiplegia, que además está gangrenándose el pie y está teniendo una infección severa, y que además está teniendo una falla cardíaca. ¿Van a poder con todo eso? Yo quiero una medicina más fácil. Yo solamente quiero las faringoamidalinas. Chicos, las empresas, las industrias farmacéuticas en general quieren que haya más enfermedades para que haya más medicamentos, para que haya más consumo. Y ustedes, si se quieren conocer la última molécula, el último fármaco, el último, entonces estamos mal. Está bien conocerlos, pero no está bien aceptarlo como si fuera normal. Está bien conocer la fisiopatología, está bien conocer la última molécula, el último conocimiento que se haya investigado en forma experimental, está muy bien, pero no es algo que nosotros debemos anhelar, sobre todo en las enfermedades prevenibles, porque va a ser difícil y la familia se les va a ir encima, porque los pacientes y los familiares cada vez están más demandantes. Y si ustedes no tienen la formación adecuada académica, el temple, el carácter adecuado, la personalidad adecuada, la experiencia adecuada, tengan por seguro que van a terminar demandados. Por eso, para mí esta clase es más de conciencia, para que se den cuenta del impacto que tienen ustedes, la responsabilidad que tienen ustedes en sus familias, y esperemos de que colaboren con un granito de arena de no a todas las comidas mencionadas. Bueno, entonces, ¿cómo me daré cuenta que un paciente puede tener diabetes mellitus? Pues, por varias cosas, pero de repente vamos a sacar las más frecuentes. Una, la triada clásica, ¿no es cierto? La poliuria, porque la hiperglicemia va a provocar deshidratación, va a provocar de que aumente, digamos, el umbral de filtración de glucosa a nivel de la orina, por lo tanto va a provocar glucosuria, deshidratación, polidipsia y polifagia por la no utilización de energéticos a nivel celular. Pero además vas a tener mayor propensión a infecciones a nivel vaginal, de mucosa oral, etcétera, sobre todo por hongos. Algo muy importante es la astenia. La astenia. El paciente comienza a estar medio cansado, medio laxo, ¿no es cierto? Que es uno de los síntomas persistentes en la diabetes mellitus. En la ganancia o la pérdida de peso depende del momento en el cual se coja, digamos, la enfermedad, dolores osteomusculares, y casi siempre cuando es un paciente mal controlado ya tiene alteraciones de la visión. Entonces, además de estos síntomas, voy a tener que pueden haber ya manifestaciones específicas. Y dentro de las manifestaciones específicas, esta no va a respetar nada. Todo lo va a coger, todo va a alterarse. La piel, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema vascular periférico, el sistema cardíaco, el sistema renal, el sistema intestinal, el sistema
¿cómo se llama? La parte dérmica, etc. Los ojos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En realidad acá por ejemplo está como para actualizar. Estas no son las únicas manifestaciones tardías de la enfermedad. No solamente hay oftalmopatía, nefropatía, neuropatía, dermatopatía, hay, ¿cómo se llama? Arteriosclerosis acelerada y manifestaciones orales, no, es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Pero quizás estas son las más importantes, poderlas reconocer y poder saber sus características. Las manifestaciones vasculares en general pueden ser son de dos tipos, de hecho, las microangiopáticas y las macroangiopáticas. En las microangiopáticas explican muchas de las disfunciones, sobre todo las que tienen que ver con el riñón, con los nervios periféricos y con la retinopatía diabética. Y además con problemas a nivel de la piel, sobre todo a nivel de los capilares. A nivel de los nervios, sobre todo en la vasa nervorum, hay problemas de disfunción en los ojos, en la parte de la retina, a través de los capilares retinianos, y a nivel de los vasos mayores por la vasa vasorum. En la nefropatía diabética por la alteración de los capilares glomerulares y en la piel por lo que yo he mencionado. Pero también nosotros tenemos las macroangiopatías. Y las macroangiopatías hay características que son un poco más específicas. A ver, doctora, en la diabetes mellitus hay arteriosclerosis más acelerada. Pero ¿qué características puede tener esta arteriosclerosis que sea otra arteriosclerosis sin compromiso de hiperglicemia? Es decir, por hipertensión arterial o por hiperlipidemia, pero que no sea propiamente por la diabetes. Bueno, en realidad la fisiopatología viene a ser la misma, pero hay algunas características que de repente puedan aparecer más en pacientes diabéticos. Uno, que son más aceleradas. Dos, que son más difusas y comprometen, digamos, deterioro del órgano en un tiempo mucho menor. Tres, que se puede acompañar de la esclerosis de Mockenberg, que generalmente, si bien es cierto, es multifocal, pero generalmente son segmentales. Y no solamente hay cambios en la parte del endotelio, sino también en toda la pared del vaso. Entonces, por lo tanto, estas son algunas de las características que la separan de una arteriosclerosis por otra causa. ¿Y qué va a provocar? ¿Qué cosa es la, creo que acá lo tengo, la esclerosis de Mockenberg? Viene a ser la calcificación de las arterias. Esta calcificación que ustedes lo van a poder observar en una radiografía simple. ¿Qué otra expresión tendré de macroangiopatía? Pues tendré la expresión más, digamos, temida. ¿Por qué temida? Porque va a haber oclusión coronaria sin mayor sintomatología. Esa clásica que le enseñaron en cardiovascular, con angina de pecho, progresiva, al esfuerzo, con esa característica que sea retroesternal, con irradiación, etc. A veces en los pacientes diabéticos solamente se obstruye y ya hay o muerte súbita, o ya hay una arritmia cardíaca, o ya están en insuficiencia cardíaca. Y cuando le hacen un ecocardio, ya tiene 3, 4, 5 áreas de hipoquinesia muscular, es decir, infartos. Entonces, por eso que es importante saber que el control de la glucosa y el tiempo de diabetes mellitus y el hecho de ir viendo, ya, mi paciente tiene compromiso en los riñoncitos, tiene compromiso en los ojos, tiene compromiso en los nervios, etc., probablemente ya tenga un paciente ya sea equivalente de decir enfermedad coronaria también. Entonces, estos tienen mayor propensión a complicarse, sobre todo provocando trombosis y mayor obstrucción con una stop en el flujo y por lo tanto infarto de miocardio, que terminan siendo muchas veces sileno. Otra, digamos, cuadro en la cual interviene la macroangiopatía diabética, no solamente la macroangiopatía, porque el pie diabético es todo un síndrome. Es más, en Cuba, por ejemplo, hay la diabetología. Se dedican, ni siquiera
siquiera el endocrinólogo acá es el que ve la diabetes, pero hay en otros países del mundo en donde una especialidad es la diabetología. Y un segmento importante de la diabetología es pie diabético. Y el pie diabético no solamente se explica por una alteración macroangiopática, sino también microangiopática y sobre todo neuropática. Entonces, definitivamente el paciente puede venir en diferentes tipos de condiciones y eso lo vamos a revisar en las láminas posteriores. En esta, por ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Ven algo? No. ¿Nada? Nada. Mejor, porque acá voy a preguntar. No, bueno, ¿qué es la clasificación de Wagner? Cuando ustedes ven a un paciente diabético, es infaltable que revisen su piececito. O sea, no solamente van a ser acuciosos cuando él consulte porque tiene un problema en el pie, sino que el revisar a un paciente diabético es revisar su pie. Y tenemos dos fases importantes. Uno que es una fase que es... Ahí está. Esta de acá. Una fase en la cual voy a tener la valoración de Charcot. La valoración de Charcot es para el pie que no tiene úlcera, que no tiene lesión. Y este pie tengo que ver si tiene riesgo de hacer un pie diabético y poderlo clasificar tipo Wagner. ¿Qué condición tiene ese pie? Uno, hay pérdida de la sensibilidad y la noción propioceptiva, es decir, de la sensación de dónde estoy, ¿no es cierto?, de sensibilidad profunda. Osteopenia es una articulación súper laxa de los metacarpos con las falanges, de las interfalanges, y que además hay una neuropatía del sistema autónomo, es decir, hay una disautonomía provocando una dishidrosis en el pie. Si ustedes tienen estas características y van a ver cómo lo van a valorar a través de la facilidad de subluxar la articulación del pie, la facilidad de alteraciones de la secreción de la piel en el pie, de alteraciones como tipo microfracturas a nivel del pie o que haya un aumento de excesos de punto de apoyo en el pie. Si ustedes observan esto en un paciente con diabetes mellitus, entonces lo pueden clasificar a través de la neuropatía de Charcot, de esta clasificación. Y entonces van a darse cuenta que este paciente está en riesgo de hacer una úlcera. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Cómo me daré cuenta? No solamente valorando esto, en conclusión, ¿qué manifestaciones voy a tener? Uno, de que va a tener el paciente pérdida de las curvaturas a nivel del eje longitudinal y transversal del pie, de la planta del pie. Se cae el pie, se cae la planta del pie. Ya hay un ensanchamiento de la curvatura transversal. Hay puntos de apoyo importantes. ¿Cómo se manifiesta? Por los callos. ¿Cómo me doy cuenta que el paciente está apuntando en varios, digamos, lugares? A través de los callos. Reviso el pie y tiene callo acá, callo acá, callo acá. Quiere decir que está rozando, porque ha perdido la flexibilidad y las curvaturas. Entonces, además de las otras, estas también me van a permitir saber de que es un pie diabético en riesgo. Y entonces para eso tengo la clasificación. Una vez que se ha producido el pie, o sea la úlcera, entonces ya voy a tener el pie diabético. Y el pie diabético lo voy a clasificar tipo Wagner. ¿Cómo es esta clasificación tipo Wagner? Es a través de la valoración de las úlceras. Entonces voy a tener que son unos 5 grados. El primer grado tiene que ver fundamentalmente por la lesión ulcerada que compromete el 1A. Hay 1A, hay 1B. En el 1A hay una lesión ulcerada que compromete la dermis. En el 1B es esta lesión, pero que es muy duradera. En el tipo 2 hay una lesión ulcerada, pero que además se asocia a celulitis. En el tipo 3 hay úlcera, celulitis más osteomielitis.
En la tipo 4 es una gangrena, pero que no compromete toda la planta del pie o todo el pie. Y en la tipo 5 es una gangrena que compromete todo el pie. Entonces, cuando tiene úlcera, ya la voy a clasificar de esta forma. También donde hay macroangiopatía, en las arterias renales importantes, en las que aportan el flujo renal hacia el riñón, provocando hipertensión renovascular por arteriosclerosis acelerada en esa zona. La insuficiencia miocárdica por aortoesclerosis o esclerosis de arterias importantes. Cuadros de desórdenes cerebrovasculares de tipo hemorrágico o de tipo isquémico, provocando alteraciones de arteriosclerosis en la arteria cerebral media, en la arteria cerebral anterior, más menos frecuente en la arteria vertebrovascular o en la arteria cerebral posterior. Ahora, donde puede haber trastornos también es en los ojos. En los ojos, fundamentalmente, tenemos tres tipos de alteraciones con más, digamos, prevalencia. Uno es la retinopatía diabética, que es de dos tipos, la proliferativa y la no proliferativa. Generalmente tiene una etapa de no proliferativa y con el tiempo ya la proliferativa. Y estas, ¿qué van a provocar? Van a provocar ceguera cuando no se detecta a tiempo. Es acorde a la magnitud y localización de la lesión. De acuerdo a eso, se va a provocar la pérdida gradual o brusca de la visión y si es que no se corrige, va a provocar la ceguera. Ahora, ¿qué es lo que explica cuál es la fisiopatología de por qué se produce esto? Bueno, se produce esto fundamentalmente porque hay estas alteraciones de estas, digamos, vías metabólicas, ¿no es cierto?, que son aceleradas, pero acá fundamentalmente tiene que ver mucho con el pobre control de la glucosa y por lo tanto la persistencia de estas vías alternas. La etapa no proliferativa, solamente hay vasodilatación capilar, hay aumento de la permeabilidad capilar en la membrana basal, presencia de exudados, microhemorragias, y hay microneurismas o microinfartos, así como neovasos en los capilares, neovasos o neoformación de capilares a nivel del fondo de ojo. ¿Y qué pasará en una, digamos, retinopatía de tipo proliferativa? Ahí en la retinopatía proliferativa lo que va a haber fundamentalmente viene a ser el tema de los depósitos algodonosos, hemorrágicos, que hay a nivel del fondo de ojo y infiltrados a nivel de la papila. Eso marca mucho lo que es la etapa proliferativa de la retinopatía. Ahora, aquí está directamente relacionado la retinopatía. Uno, cuando se asocia hipertensión arterial se desarrolla mucho más rápido. Cuando hay compromiso renal, casi siempre ya tienen retinopatía. Cuando no tienen un control adecuado de glucosa, tienen retinopatía, y cuando más tiempo de enfermedad tienen el diabetes mellitus, más retinopatía. Ahora, lógicamente, acá hay un dato muy importante, miren. Esto es sacado de una revista del Journal Medical Hong Kong del 2016, y acá vuelven a revisar justamente el control de la glucosa, la duración de la diabetes y el uso de antidiabéticos para ver justamente cómo es, digamos, el hecho del desarrollo de la retinopatía. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando tenemos, ¿qué tiene un impacto con respecto a la reducción de la retinopatía? Cuando tenemos mejor control de glucosa. Cuando tenemos, digamos, la duración de la diabetes lo ponen como no modificable, ¿no? Pero sin embargo, a más tiempo de diabetes, mayor riesgo de hacer retinopatía. Y otra cosa que sí es modificable es cuando nosotros tenemos un uso adecuado de antidiabéticos, ya sea orales o antidiabéticos tipo insulina, para poder controlar la glucosa, y esto sí impacta positivamente en el control de la progresión de la retinopatía.
Bueno, acá teníamos a las no proliferativas, en la cual se caracteriza básicamente por las manchas hemorrágicas, los exudados, y en la proliferativa básicamente por los neovasos, por la hemorragia y la proliferación del tejido fibroso y el edema macular, sobre todo en el edema de papila. Entonces, cuando no hay tratamiento, el paciente ¿cómo va a ver cuando tenga retinopatía? Como manchas en el medio de los objetos que están enfocando. Entonces, cuando ustedes vean que un paciente se queja por esto, entonces se van a dar cuenta de que probablemente el paciente tiene retinopatía, que puede llegar a la ceguera, pero también hay otras manifestaciones de oftalmopatía diabética, que es la presencia de cataratas con más frecuencia en los pacientes diabéticos, así como el glaucoma de ángulo abierto. ¿Y cómo ven estos pacientes? No como manchas negras como lo veían en la retinopatía, sino lo ven distorsionado. Entonces, no piensen en un paciente diabético que de repente le dicen, ya veo medio borroso, te falta lente. No, porque se le puede estar pasando un tema de glaucoma o un tema de catarata que puede ser evidenciado simplemente por un examen oftalmológico simple. Entonces, aparecen estas manifestaciones que a veces cuando ya es muy evidente, sí, tiene glaucoma, ¿no? Entonces ya el paciente lógicamente para entonces no puede ni ver. Ahora, hay otras manifestaciones. ¿Qué es eso? No. Ahí. Algo que también tienen que conocer, y seguro que lo han visto ustedes cuando han hecho nefrológico, es las etapas de la nefropatía diabética. La etapa de la nefropatía diabética, ustedes se van a dar cuenta clínicamente, porque el paciente va a tener primero una etapa en donde está asintomático, otra etapa en la cual digamos hay mayor predisposición de que pueda desarrollar, yo tengo que ya tener la sospecha de que pueda tener nefropatía diabética si comienza a asociarse hipertensión arterial. Y esta hipertensión arterial más rebelde, que tenga que utilizar más antihipertensivos. Quiere decir que cuando es más rebelde, cuando hay más componente diastólico, cuando tengo que utilizar más antihipertensivos, no vaya a ver que haya un componente renal asociado. Y cuando el paciente comienza a presentar orinas espumosas y edema a nivel de miembros inferiores o edema palpebral. No esperen que el paciente comience a referirles síntomas de una enfermedad renal crónica establecida con todas sus características, o no esperen tener un paciente con florido síndrome nefrótico. Quizás el síndrome nefrótico es una de las formas más, digamos, prevalentes que tienen de manifestar los pacientes diabéticos con nefropatía. Sin embargo, no es lo más inicial. Lo más inicial viene a ser la microalbuminuria. Comienzan a tener una etapa de microalbuminuria que solamente pueden detectarlo a través de un examen de orina con presencia o con búsqueda de microalbuminuria, y luego después de esa etapa, si no se corrige y sigue provocando una hiperfiltración a nivel glomerular, va a dañar provocando alteración en los capilares, provocando ya una proteinuria franca, y esta proteinuria franca con expresión de un síndrome nefrótico, que de tanta nosa que le da a nivel de los capilares glomerulares va a provocar deterioro de la función renal. Algunos no pasan por estas etapas tan floridas y de pronto hacen crisis nefrósicas no advertidas y terminan ya en enfermedad renal crónica. Entonces, por lo tanto, hay este tipo de etapas. ¿Cuándo debo de sospechar de que el paciente tiene nefropatía? Cuando hay edemas, cuando hay hipertensión arterial, cuando me hace orinas espumosas, cuando tiene presencia de retinopatía. Retinopatía es equivalente a glomerulopatía, es decir, que casi las dos se afectan y casi las dos se afectan también por el mismo mecanismo fisiopatológico, y cuando comienza a disminuir los requerimientos de insulina. ¿Por qué? Porque la insulina, la poca insulina que se produce en los pacientes diabéticos, sobre todo tipo 2, ¿qué sucede? Es suficiente como para que esté recirculando, porque ya no lo puede depurar porque la insulina se depura por vía renal,
provocando de que esté mayor tiempo de vida media a nivel de la sangre, provocando cuadros de hipoglicemia incluso. Entonces, si ustedes ven que el requerimiento de insulina comienza a disminuir, entonces sospechen, no vaya a ser de que esté cada vez mejor, no, es porque de repente el riñón ya no depura adecuadamente. Entonces ocurre lo que ya les había mencionado, cambios de vasodilatación, sobre todo en las arterias aferente y deferente, aumento del flujo plasmático renal, la hiperfiltración, con trastornos, con también aumento de la presión de la filtración capilar glomerular. Esto va a provocar un aumento de la permeabilidad con microalbuminuria hasta que ya no se puede más y se multiplican las células mesangiales, provocando aumento de la matriz, provocando ya proteinuria masiva con desarrollo de hipertensión arterial. Entonces hay etapas, sí, la etapa 1, una hiperfiltración glomerular asintomática, la etapa 2, en donde hay cambios solamente que lo puedo detectar por vía histológica, la etapa 3, en donde hay microalbuminuria, la etapa 4, en donde ya hay una proteinuria grosera, y la etapa 5 de la nefropatía diabética, donde hay una enfermedad renal crónica establecida, y lo que ustedes deben de temer es diagnosticar cuando ya le tengan que decir al paciente, señor, sus riñones ya no pueden más y tienen que entrar a diálisis. ¿Cuántos de ustedes han ido en la rotación de nefrológico a salas de hemodiálisis? Ya, 2, 4, 5, 6. Bien. Cuando ustedes van a las salas de hemodiálisis, se dan cuenta lo afortunado que son y lo triste que es nuestra realidad. Solamente hay pocos centros de hemodiálisis acá y la mayoría que son públicos o de seguro social están copados, están completamente abordados en sus horarios y los pacientes a veces tienen que elegir este sí, este no, este lo postergo, este aguanta un poquito más y por lo tanto le traslado, ¿cómo se llama? Su diálisis. Porque las máquinas de diálisis, los turnos están con alto rendimiento de la máquina, entra uno, sale uno, entra el otro y así está. Entonces, imagínense lo importante que es detectar a tiempo, digamos, el cuadro de manifestación de nefropatía diabética para evitar eso. La neuropatía diabética también es una manifestación que es muy relevante porque es una de las manifestaciones más frecuentes que existen y que tiene expresión en diferentes partes. Tiene expresión en la piel, tiene expresión en los nervios periféricos, tiene expresión en los nervios autonómicos, tiene expresión en los vasos, los nervios que van, es decir, en el vasa nervorum de los vasos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, tiene expresión en todo lado y va básicamente a estar en directa relación cuando hay hiperglicemia, cuando hay un mal control, incluso cuando hay esta disminución del mioinositol a nivel de la célula, provocando justamente estos cambios y acúmulos osmóticos. Entonces, ¿qué va a ocasionar esta, digamos, depresión del mioinositol? Va a ocasionar una disminución del diacilglicerol, provocando una menor actividad de la bomba sodio-potasio, provocando de que haya un acúmulo de líquido, provocando un edema axonal, lo que va a hacer de que haya una disminución de la velocidad de conducción, provocando de que haya una disfunción del nervio. ¿Y en qué se va a manifestar? Depende del lugar, depende de dónde sea la alteración justamente de esto para provocar las diferentes alteraciones. ¿Qué nervios se afectan? Los nervios autonómicos, la piel, los nervios musculares, los nervios de los pares craneales, los nervios periféricos y los nervios radiculares, o a nivel radicular. ¿Cómo se produce esto? ¿Qué manifestaciones? Bueno, todos pueden producirse en un paciente diabético. ¿Cuál es el más frecuente? Quizás la polineuropatía y la neuropatía autonómica vendrían a ser los más frecuentes. La neuropatía autonómica, ¿cómo se va a manifestar? Primero, por sintomatología de disautonomía. ¿Y cómo es eso? Síntomas o signos
en relación a cambios en la presión arterial, hipotensión, hipertensión, bradicardia, taquicardia, sudoración, no sudoración. Estos cambios, frialdad, no frialdad, son cambios netamente, en relación a disautonomía. ¿En qué otra forma? En los nervios autonómicos de tipo gastrointestinal, de tipo vesical. ¿Qué va a pasar a nivel gastrointestinal? El paciente comienza a provocar dolores abdominales con cambios en la defecación, provocando diarreas, provocando no cualquier dolor, es un dolor abdominal a veces persistente, a veces muy, incapacitante para el paciente, que lo puede presentar en cualquier momento del día, que no interviene muchas veces con los alimentos, o sea, al paciente le permite a veces comer, pero que, le deja a veces descansar también en las noches. Y en caso de la vejiga, provocando globo vesical o retención urinaria, o al contrario, la sensación de querer orinar a cada rato. Entonces, o pérdida de la orina. Pero lo que más provoca es el globo vesical, retención urinaria, más que haya incontinencia urinaria. Pero miren cómo va alterando. Entonces, cambios disautonómicos sistémicos, hemodinámicos, cambios gastrointestinales, cambios a nivel vesical y también pueden haber alteraciones a nivel pupilar por esto mismo. A nivel de los pares craneales, ¿quién lo manifiesta como mononeuropatía de par craneal? ¿Y cuál es el par craneal que más se afecta? El tercero y el séptimo par craneal de tipo periférico. Y es lo que a veces el paciente viene porque se le ha caído el párpado y ya le está hablando de un compromiso del tercer par craneal. O de repente viene porque hay una parálisis facial en la cual es de tipo periférico, también asociado a este cuadro de neuropatía periférica de par craneal. Problema de polineuropatía. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué comienza a presentar el paciente? La gran característica es ese síndrome de botas y de guardas. ¿A qué se refiere esto? Alteraciones a nivel de las regiones distales de los miembros superiores y de los miembros inferiores, disestesias, parestesias, calambres, adormecimientos, hormigueos a nivel de las regiones distales de los miembros superiores e inferiores, es muchas veces acompañado de dolores de tipo urente, persistente, que es lo que caracteriza a estos pacientes con diabetes mellitus que tienen compromiso de polineuropatía. Radiculopatía, cuando tienen con cierta frecuencia posibilidad de realizar ciatalgias o lumbociatalgias. Entonces, digamos que forma parte de sus neuropatías diabéticas y cambios a nivel de la piel también. Entonces, acá vemos, por ejemplo, ¿qué cosa vemos acá? Una atrofia interósea. Y esta atrofia interósea, esta distrofia muscular, está dada fundamentalmente por nefropatía o miodistrofia por neuropatía diabética. Donde también, además del pupilar, gastrointestinal, genitourinaria, cardiovascular, neuropática propia o de los que hemos mencionado, dérmica, también se puede presentar la neuropatía autonómica a través del mal perforante plantar y a través de la artropatía neuropática. O sea, quiere decir que hay dolores articulares, hay degeneración articular por un fenómeno de laxitud, de pérdida de movilidad, de pérdida de, de lubricación a nivel de las articulaciones en los pacientes diabéticos, justamente provocado por la alteración de la inervación directa de esta zona. ¿Qué otra cosa importante? Solamente para que consolide la información anterior de lo que era el pie diabético, entonces